Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Buenas noches y bienvenidos de nuevo a nuestro estudio. Recuerden, primero hicimos el servicio Shabbat y ahora continuamos con el estudio de esta noche, la porción de esta noche que se llama Tzav, que puede traducirse como orden, encomienda, manda, pero tiene que ver con más bien una forma imperativa, o sea, ordena. Tzav se encuentra en el libro de Vayikra o Levítico, capítulo 6, verso 8 al capítulo 8, verso 36. Y en esta porción hay 18 mandamientos, 9 positivos y 9 negativos, los cuales yo les recomiendo que los repasen, los lean. Recuerden que el Taryag Mitzvot se puso en PDF en el grupo de Telegram y ahí están todos los mandamientos en español que los pueden leer y explica un poquito más de cada uno de ellos. Así que hay 18 mandamientos, 9 positivos, 9 negativos. Pero antes de dar comienzo a la clase, vamos a hacer la bendición que dice así. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bacharbanu ha'amim, benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, oh Señor, Dios nuestro, Rey del universo, que nos ha escogido de entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, oh Señor, dador de la Torah. Amén. Además de la porción de esta noche, recuerden que este Shabbat es un Shabbat especial, que es el Shabbat Pará, que significa el Shabbat de la Pará Dumá o Shabbat de la vaca roja. Así que no creo que sea casualidad de que en estos días, ayer mismo hubo una reunión en Israel hablando sobre la vaca roja. Hasta donde tengo entendido, de 5 que habían, quedan 2 que se mantienen cualificadas. También escuché ayer decir de que el gobierno en Israel había dado permiso para hacer la incineración de la vaca roja y luego se retractaron por la situación, me imagino, de lo que está ocurriendo, ya que lamentablemente Estados Unidos se echó para atrás y no votó en contra de las Naciones Unidas, que quieren obligar a Israel que deje la guerra, que cese la guerra. Y Estados Unidos no votó, sino que se mantuvo sin votar y eso se sobreentiende de que empezaron a favor de Israel y ahora está en contra de Israel. Por lo tanto, imagino que por eso la orden de incinerar la vaca por lo menos se ha pospuesto. No sé hasta cuándo, tengo entendido que el miércoles, me parece que el miércoles o el lunes, ahora mismo no tengo aquí la información. Rico con More Joe van a dar una charla respecto de la vaca roja. Recuerden que ellos están bien al tanto porque están en comunicación con las personas que tienen que ver con la vaca roja en Israel. Así que si tienen el lunes, gracias Augusto, el lunes, creo que a las 3 de la tarde, va a ser la reunión. A todo aquel que pueda escuchar, estar allí presente para escuchar lo que ellos van a decir, están por favor, porque es muy importante y a pesar de, sí tiene que ver con nosotros. Y de eso pues hablaremos más adelantito. Voy a compartir con ustedes un PowerPoint, pero antes de eso quiero hacer una aclaración por si acaso me malentendieron la vez pasada que dije que Yeshua no había muerto por nuestros pecados, sino por la consecuencia del pecado. Y realmente si uno estudia bien todas las ofrendas que se hacen, que se hacían y que se hacen, todas, realmente el propósito de la ofrenda es descontaminar el Mishkan, limpiar el área de espacio sagrado por medio de la ofrenda. Porque el único que puede perdonar, sea cual sea el pecado o la transgresión, es el Rey. En este caso es Hashem, que es el Rey del cielo, tierra y sobre todo de Israel. Sí habían pecados con los cuales se pagaba con muerte, por ejemplo, adulterio, idolatría, inmoralidad sexual, asesinato, maltrato de los padres, o sea, ciertas cosas, ciertas transgresiones que sí, inmediatamente, si los testigos estaban presentes y la corte
llegaba a la conclusión de que la persona era culpable, esa persona moría. Para eso no había ofrenda. Yeshua lo que vino a hacer fue a eliminar el pago, la consecuencia del pecado que era la muerte, porque la ofrenda, por más ofrendas que hacían, y eso es lo que habla el libro de Hebreo, recuerden que el libro de Hebreo tienen que leerlo y estudiarlo en base a la ceremonia de Yom Kippur. Si no lo estudian en base a eso, no lo van a entender, porque eso es lo que hace referencia el libro de Hebreo, haciendo una comparación entre el sumo sacerdote de aquí de la tierra y sumo sacerdote Yeshua, lo que hizo en el templo del cielo. Por lo tanto, así es de única forma que se puede entender el libro de Hebreo. Así que Yeshua murió por la consecuencia de otros pecados, que era eliminar por completo la muerte, porque lo único que detiene de que la presencia visible de Hashem se vea de nuevo sobre esta tierra es la presencia de la muerte. Y una vez llegue el momento en que va a suceder, que llegue la finalidad de las cosas, entonces la muerte será completamente eliminada y destruida, aunque sí ha sido eliminada y destruida en el contexto de la eternidad, pero para nosotros todavía no ha ocurrido ese momento en el sentido de que la finalidad y la redención final aún no ha ocurrido. Así que quería hacer esa aclaración para que no diga, pastor, él murió por la consecuencia de nuestros pecados, porque el único que tiene derecho a perdonar es el rey Hashem. Por eso cuando hacía la ceremonia de Yom Kippur, ocurrían unas cosas, por ejemplo, la cinta roja que le ponían al cabro que era enviado al desierto y una cinta que dejaban entonces en el templo cambiaba de color, de rojo a blanco, que eso era una indicación para el pueblo de que Hashem había perdonado todas las transgresiones. Como dije, solamente Hashem puede perdonar. Ya habíamos dado el ejemplo también de David, que David cometió 2 tipos de transgresiones, que el pago era muerte inmediata. Cometió adulterio y asesinato premeditado. Y con todo y eso Hashem lo perdonó, porque realmente se humilló, pidió perdón y no volvió a hacer lo que había hecho. Así que Hashem lo perdonó. Igualmente Aarón mereció haber muerto por la idolatría y el becerro de oro que hizo. Sin embargo, si no hubiera sido por la intercesión de Moisés, también Aarón hubiera sido frito ley. Así que la intercesión es muy importante, por eso Yeshua es nuestro intermediario con respecto a interceder por nosotros con el Padre. Antes de comenzar el PowerPoint, quiero leerle algo que dice el Humash. Si usted tiene el Humash que estamos usando para estas porciones este año, que es el Humash, este es del rabino Sion Levi, de la edición ArtScroll. Si usted tiene su Humash, en la página 611, hay un comentario muy interesante que lo quiero compartir con ustedes para que entiendan que este concepto no fue algo nuevo que Pablo trajo. Y en la página 611 dice el comentario con respecto a las leyes de la ofrenda de elevación, el holocausto, dice: todo judío debe ser un templo de carne y hueso. Si es santo, su templo personal tendrá santidad, mas si peca, lo contaminará. Por consiguiente, cuando la persona hace penitencia, se le considera como si se hubiera reconstruido, reedificando así su templo interior. Y luego dice: no podemos sustraernos del hecho de que cuando no hay templo tampoco hay ofrendas. Entonces cabe preguntarse de qué forma se puede llevar a cabo este precepto en épocas en que no tenemos el templo. Y más bajito dice, un concepto que nos enseñan los sabios: todo judío debe ser consciente de que siempre tenemos una especie de templo, aunque el mismo propiamente no esté en forma física con nosotros. Cuando el templo no está en pie, la mesa del judío brinda expiación, pues esta simboliza la caridad y hospitalidad de la casa judía, como asimismo las enseñanzas que se transmiten a los hijos y el ejemplo que les demos alrededor de la misma.
Es en tal sentido que el templo, como metáfora de concepto espiritual, es eterno y la Torah exige suma vigilancia en su mantenimiento. O sea que el pensar que el cuerpo humano es un templo, es lo que decía Pablo, y quiero leer, si van un momentito a 1 Corintios capítulo 6, verso 19. 1 Corintios 6, 19, y aquí está hablando Pablo. O sea que este concepto que es judío, de que somos templo, no es nada nuevo. 1 Corintios 6, 19 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Elohim, y que no sois vuestros? Y luego en 2 Corintios capítulo 6, verso 17. 2 Corintios 6, 17 dice, perdón, 16, 6, 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Elohim viviente, como Elohim dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. De nuevo, ¿y qué acuerdo hay entre el templo del Elohim y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Elohim viviente, como Elohim dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Que es el propósito que Hashem siempre ha tenido desde un principio. Con Adán y Eva en el Edén, luego con el Mishkan, que es lo que estamos estudiando y leyendo en estos momentos, y más adelante el templo cuando es construido en Jerusalén. Y una vez Yeshua regrese, termina el milenio, entonces, y sea eliminada por completo la muerte, Hashem volverá a su presencia visible sobre la tierra y morará en medio de su pueblo, porque ese siempre ha sido su deseo. Okay. Simplemente quería leerle eso del Humash, del comentario, para que entiendan que no es nada nuevo el concepto. Así que vamos con la porción de hoy, que significa Tzav, Levítico 6, verso 8 al 8:36. Ya les dije que habían 18 mitzvot, 9 positivos, 9 negativos, y hoy también se le llama Shabbat Pará, que eso se encuentra en Números capítulo 19, verso 1 al 22, habla sobre la ceremonia de la vaca roja. Si a usted le interesa más información respecto a esta ceremonia, yo le aconsejo que vayan a la Mishnah. La Mishnah tiene un tratado completo que habla de la Pará Dumá, también el Talmud, para que tengan más información. Recuerden que debido a que es un año bisiesto, la Haftara de hoy es Ezequiel 36, versos 16 al 38. Y luego las porciones están divididas en Aliot. Y el Maftir es donde se va a leer sobre la vaca roja. Temas en la Parashat Tzav, o motifs. Número 1, tenemos espacio sagrado. Número 2, legalidad y restricciones jurídicas. Número 3, pureza e impureza ritual. Número 4, honor. Número 5, nueva creación. Y número 6, pacto con los Kohanim. Y siempre pues, podemos encontrar otras más, pero estas son las que más sobresalen. Tzav se puede traducir como ordena. En Vayikra, que fue la porción anterior, la instrucción es para el pueblo. Cómo acercarse, Yakriv, con un corbán u ofrenda que describe los diferentes tipos y razones de las ofrendas. Por lo tanto, la porción Vayikra está dirigida más bien a las personas, mientras que esta porción Tzav, que es una orden, un mandato, está dirigida a los sacerdotes. El servicio de las ofrendas, que se llama Abodá, supervisión de las mismas, sus derechos y responsabilidades con las ofrendas, es de lo que trata esta porción. Por lo tanto, vamos a leer algunas cosas que nos van a sonar repetitivas. Para los sacerdotes, las ofrendas están clasificadas en base al grado de santidad. Hay unas que tienen mayor santidad que otras, por lo tanto, están las de mayor santidad y menor santidad.
Ofrendas que tienen mayor santidad es, por ejemplo, el olá, la minjá, el hataat y el asham. Recuerden que olá es el holocausto, la que es quemada completamente. La minjá es lo que es la harina, el grano. Hataat es lo que lamentablemente le llaman ofrenda de pecado, pero es ofrenda de purificación. Y el asham, ofrenda de retribución. De menor santidad, el shelamim. Nadie puede comer la grosura, según descrita, ni la sangre. El fuego sobre el altar es Eish Tamid. Eish Tamid, que significa continuamente, el fuego continuamente no se puede apagar. Recuerden que el propósito principal de estas ofrendas es acercarse y luego descontaminar el espacio sagrado. Con respecto al Eish Tamid, habían 3 fuegos sobre el altar. En la esquina sureste del altar estaba el fuego Gadol, que significa el más grande, donde iban todos los holocaustos. Todas las ofrendas que se iban a quemar completamente iban en esa parte del altar. En el lado suroeste estaba el segundo fuego, que es de donde se tomaban carbones encendidos para el altar de incienso. Recuerden que el altar de incienso se encuentra en el lugar santo. En el norte, u otro lugar dentro del área norte, está el fuego Catán, que significa pequeño, siempre encendido, que este es el Eshtamid. Solamente con este se podía encender la menora. Y luego en Yom Kippur ponían un fuego adicional, que era para sacar de ese fuego, fuego para el altar de incienso, carbones para el altar de incienso en el día de Yom Kippur. Recuerden que eso era parte de la ceremonia de Yom Kippur. Y aquí para ver los 3 fuegos en el altar, esta foto es de la aplicación del templo, del Murray Joe Good y Rico Cortés. Y aquí el lado oeste, el lado norte. Este es el altar y aquí están los 3 fuegos. Esta parte que se ve más grande es las cenizas que se iban acumulando. Y aquí otro diagrama. Vemos la rampa del altar que siempre es hacia el sur, donde se degollaban los animales era al norte del altar. Tenemos el primer fuego, que es el Gadol, el grande. Luego el segundo, que es para el incienso, y el Catán, el pequeño, que este es el que siempre tiene que estar encendido, porque con este se encendía la menora y se mantenía, también se usaba para mantener el fuego. Y en el medio está el tapuaj, le llamaban tapuaj a las cenizas que se acumulaban. Y cuando las cenizas eran demasiadas, todas las mañanas del día anterior de la ofrenda que se hacía del anterior, sacaban una parte de esa ceniza que se llama Terumat Hadeshen. Y eso era, se hacía una lotería y al sacerdote que le tocaba hacer eso era el que hacía, para ellos era un privilegio remover las cenizas. O sea, todo lo que se hacía en el templo era un privilegio y se usaba mucho en base a lotería. Aquí vemos otra foto, esta del Instituto del Templo. Vemos el altar y si miran la proporción del altar con los individuos, este altar es enorme. Aquí tenemos donde van todos los holocaustos. Aquí el pequeño y aquí el que siempre se mantiene encendido y aquí están las cenizas. Y les había hablado, aquí están, porque lógico no se pueden acercar mucho, tienen que tirar las piezas, las partes de las ofrendas en base a cómo está ordenado, en qué orden tirar las piezas. Eso no era simplemente agarrar pedazos aquí y tirarlo, no. Siempre tenía que hacer con la mano derecha y ese pedazo de esa ofrenda tenía que caer en el altar. Si salía fuera del altar, quedaba invalidada. Así que estos Kohanim eran diestros. Recuerden que ellos están siendo instruidos de que son niños. Y una vez que llegaban, me parece que a la edad de 20 años, tenían 5 años para poner en práctica todas estas cosas.
Y en el Mishkan, recuerden que estamos todavía en el Mishkan, en el desierto, el altar quedaba en este lugar. Y recuerden que las demás tiendas van a ser los futuros edificios del templo. También Wisdom in Torah, esta foto. Para darle un repaso, los tipos de korbanot o de ofrendas. El olá es el holocausto, la ofrenda encendida, la elevada, que como incienso sube, se quema completamente, no se come, que completamente quemada, y es invocar la presencia, invitando a Hashem a un acercamiento, y esta es voluntaria. La minjá, hay 5 tipos diferentes de minjá. Es el cereal, el grano o la harina, y representa un regalo, un tributo, un respeto, un honor a Hashem. Había que ponerle aceite e incienso a la mayoría de ellas. Si la ofrenda de minjá era por pecado, no se adornaba ni con incienso ni con aceite. Todas tenían que ser sin levadura y sin miel. Y aquí la miel es jugo de las frutas, también voluntaria. El shelamim, que es lo que traduce en la ofrenda de paz, es la ofrenda de bienestar. Parte se quema en el altar, lo demás se comparte y se come con alegría, es voluntaria. Luego tenemos la jataá, por pecado, pero correctamente es para purificación. Y hay varias de estas. Y es por un error cometido sin intención. Recuerden que la mayoría de estas ofrendas son por errores o transgresiones no intencional. Las que era intencional, pues entonces ya en Yom Kippur quedaban perdonadas por Hashem, porque la ofrenda en sí no era lo que causaba el perdón, sino la ofrenda era la forma de acercarse para pedir perdón y que el rey perdonara. El asham por culpabilidad, pero correctamente es de reparación o restitución. Y hay varias y también son obligatorias, así que estas 2 son obligatorias y las otras 3 son voluntarias. Me parece que alguien había hecho la pregunta la vez pasada de cómo era que podían poner sangre en todas las paredes del altar. Conforme esto lo saqué del libro de las ceremonias coloridas del Mishkan o del templo, en el cual no toda la ofrenda había que poner la sangre en todas las partes del altar, sino ciertas, se hacía de esta manera. El sacerdote iba a la esquina que correspondía al lado este y norte y rociaba la sangre por debajo de la línea roja. Aquí había una línea roja en el altar porque hay ofrendas, la sangre, dependiendo de la ofrenda, había sangre que había que ponerla por encima de la línea roja y otra por debajo de la línea roja. Entonces lo que hacía, iba a la esquina que era este-norte, rociaba y después seguía y le daba y llegaba a la esquina que era oeste-sur y ahí rociaba y eso era suficiente para que cubriera las 4 paredes del altar. De nuevo, destreza. Capítulo 6 y 7, los korbanot, los 5 korbanot, enfatizando el servicio de los sacerdotes. Torat ha'olá. En el hebreo, todas las leyes de las ofrendas se llama Torat, que significa Torah de la ofrenda olá. La Torat ha'olá, el holocausto, la ofrenda encendida, que es la ofrenda elevada, sube como incienso a Hashem. Añade que la carne puede quedarse quemando toda la noche, pero sus cenizas removidas en la mañana. Tenían que vestirse de lino. Imagínense, vestirse de lino blanco para sacar cenizas. Y llevadas a un lugar puro, con vestimentas comunes al norte de la ciudad. Cuando iban a sacar las cenizas que iban a ser llevadas, porque ya eran muchas, se removía parte del altar. Cuando lo que habían removido ya era demasiado, entonces esas cenizas eran llevadas a un lado norte de Jerusalén, fuera de Jerusalén, pero para llevarlas del templo hacia afuera tenían que ponerse ropa común. Pero mientras están en el altar están todos vestidos de blanco. El fuego del altar no se puede apagar, por ende la obligación de ofrendar la madera. Y donde leemos sobre que la madera se ofrenda en Nehemías 10:34 y 13:31, que los vamos a leer ya mismo. Torat minjá, grano, cereal, regalo, tributo. Lo que sobra de esa ofrenda es para los sacerdotes varones porque Hashem la comparte con ellos.
y especifica varones, dejando saber que como estas son ofrendas santísimas, solamente la pueden comer los Kohanim en espacios sagrados. Porque, por ejemplo, el Shelamim, cuando le tocaba parte del Shelamim al sacerdote, esa carne él la podía comer con su familia, incluyendo hijas, mujeres que eran hijas de él. Y se comían dentro de las murallas de Jerusalén, pero no podía salir fuera de Jerusalén. Entonces, aquí en el hebreo, cuando uno lo está leyendo en el hebreo en la Torá, te dice Zahar, que significa varón, porque cuando las cosas son solamente para varones, en el hebreo Hashem utiliza el término que significa varón, macho, masculino. Cuando es un mandamiento que es para el pueblo en general, dice Benei, Benei Israel. Lamentablemente el Benei Israel ese, de acuerdo a ciertos rabinos, sobre todo algunos ortodoxos, la mayoría de ellos interpretan Benei, que significa hijos masculinos varones, y eso no es así. Y yo lo siento, pero no es así. Cuando es varón solamente, Hashem dice Zahar, y aquí está comprobado en la Torá que así mismo está escrito. Anyway, porque recuerden que la mayoría no siempre tiene la razón. Y dentro de ciertas cosas que el pueblo judío dice que solamente para varones, no todos están de acuerdo. Y lo dejo ahí. Dice, lo que sobra es para los sacerdotes varones porque Hashem la comparte con ellos, es santísima. Si proviene de un sacerdote, la minjá se quema toda, no se comparte con los demás sacerdotes. Recuerden que la minjá, la harina, él tenía que tomar un puñado tridigital porque podía solamente usar 3 dedos de la mano para sacar la harina sin que se derrame. Y el resto era comida, lógico, si la harina es cruda, la tienen que cocinar. Pero, entonces, esa harina la cocinan, hacen panes y la comparten entre ellos mismos. Pero de esa minjá no la puede comer el resto de su familia, solamente entre los sacerdotes. Pero si es el sacerdote que está trayendo la minjá, no se saca un puñado, sino se quema toda. ¿Okay? Se quema toda, no se comparte. El que es sumo sacerdote tiene que traer todos los días una minjá. Entonces esa minjá la divide, la mitad por la mañana y la mitad por la tarde. Desde que es ungido sumo sacerdote tiene que dar esta ofrenda que se llama minjat habitín. Todos los días dividida en 2 porciones. Los otros sacerdotes regulares solamente traen esa ofrenda cuando son ordenados como sacerdotes, una vez en la vida. Pero el que es ordenado como sumo sacerdote tiene que traerla todos los días. ¿De dónde se saca que la leña había que ofrendarla? Recuerden que esta leña es para el altar de bronce, el que está afuera, el externo. En Nehemías 10:34 dice, e hicimos echar suerte entre los sacerdotes y levitas y el pueblo respecto a la leña para la ofrenda, a fin de traerla a la casa, que es el templo de nuestro Elohim, según nuestras casas paternas, en tiempos determinados de año en año, para quemar sobre el altar de Hashem, nuestro Elohim, como está escrito en la Torá. En Nehemías 13:31 dice, así como para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias, acuérdate de mí, oh Elohim mío, para bien. Así que la leña era ofrendada. ¿Qué árboles usaba? ¿Qué tipo de leña? El árbol de higo, que en Colombia es breva, árbol de nueces y árbol de bálsamo. Era la única madera que podían usar. Antes de usarse, se inspeccionaba la leña para ver si tenía gusanos o si fue tomada la madera de una estructura ya construida. Si la madera que traen pertenecía ya a otra estructura, no se puede usar. Ni podía tener gusano. Entonces, dentro del templo había una cámara que era dedicada solamente para madera. Entonces, toda la madera que traían, había ahí gente, sacerdotes, usualmente los sacerdotes que no podían servir en el altar, por ejemplo, sacerdotes que tenían algún defecto físico, que no podían servir en el altar, seguían siendo sacerdotes, no se les quitaba su título ni su derecho y podían comer de las ofrendas,
pero no podían manipular la sangre ni participar de la ofrenda del altar como tal. Entonces, esos sacerdotes eran puestos en esta cámara y se dedicaban, ejemplo, esta cámara se dedicaban a inspeccionar la madera. El corbán o las asociaciones que podemos hacer con esta ofrenda holocausto. Recuerden que ellos tienen que vestirse de lino para trabajar en el altar. En Revelación 7:9 dice, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda nación y tribu, y pueblos y lenguas que estaban en pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en sus manos. Revelación 19:8 dice, y se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Con respecto al fuego que no se puede apagar, en 1 Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. En Efesios 6:18 dice, orad siempre en el Espíritu mediante toda oración y súplica, velando también para ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Sin templo hoy día nuestras oraciones son los corbanot. Sin templo hoy día nuestras oraciones son los corbanot. Nuestras oraciones son las ofrendas. En Oseas 14:2 dice, procuraos palabras y volveos a Hashem. Decirle, quita toda iniquidad y acéptanos con benevolencia. Y te ofreceremos los sacrificios de nuestros labios. En Hebreos 13:15 dice, ofrezcamos siempre por medio de él. ¿Quién es él? Yeshua. Sacrificios de alabanza a Elohim, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Elohim. Por lo tanto, el hacer justicia y bondad es una forma de ofrendarle a Hashem. Las oraciones y los korbanot. Recuerden que hay 3 tipos de oraciones diarias, Shaharit, Minja y Ma'ariv. El Korban Tamid, que es el cordero, recuerden que todos los días había que ofrendar un cordero como holocausto, uno por la mañana y uno por la tarde. El Korban Tamid se ofrendaba a la 3ª hora. Recuerden que los horarios del templo eran base de 12 horas del día. Y vamos a suponer que a las 6 de la mañana viene siendo la primera hora, las 9 de la mañana a las 3, el mediodía sexta y las 3 p.m. 9. El Korban Tamid a la 3ª hora, que viene siendo las 9 de la mañana, es donde hacemos el Shaharit. Y el Salmo 5:3 dice, oh Hashem, oirás mi voz de mañana la presentaré ante ti y esperaré. En Hechos 2:15 dice, porque estos no están borrachos como vosotros pensáis, pues es la hora 3ª del día. Cuando Pedro, en Shavuot, que están todos reunidos en el templo, porque van a celebrar Shavuot, comienzan a hablar en lengua, en el Espíritu Santo, a recibir profecía en diferentes lenguajes para que las personas los entiendan, porque hay personas de todas naciones allí. Por lo tanto, están a la hora de que se ofrendaba el Korban Tamid, que es la 3ª hora del día. El Korban Tamid de por la tarde, que viene siendo la 9ª hora, es las 3 p.m. para nosotros. El Minjá, se le llama Minjá. Salmo 141:2 dice, mi oración está aquí como incienso en tu presencia, mis palmas elevadas como ofrenda de la tarde. En Hechos 10:2 dice, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios continuamente. Como a la hora 9ª del día, vio claramente en una visión a un ángel de Dios yendo hacia él que le decía, Cornelio. O sea, Cornelio está orando la hora que se está ofrendando el Tamid, la Minjá, el Tamid de por la tarde. En Hechos 3:1 dice, cierto día Pedro y Juan subían al templo la hora de la oración, la 9ª. O sea, que están a la hora del Tamid de por la tarde. Y ya para esto Yeshua no estaba, sin embargo ellos siguen haciendo sus protocolos, sus oraciones y sus cosas en el templo, porque en ningún momento Yeshua dijo, como ya yo no estoy aquí, el templo no hace falta. Los corbanos que quedaban en el altar toda la noche, de ahí que proviene el Ma'ariv, porque recuerden que de noche no se hacían ofrendas, entonces ¿por qué hacemos el Ma'ariv? ¿Por qué hacemos la oración de la noche?
Porque aquellas ofrendas que no se quemaban, tiene que recordarse que si tienen todo un buey en el altar, un buey, vamos a suponer, de 1000 libras, que no sé cuántos kilos es, un montón, tarda en quemarse, pues entonces esa ofrenda tenían que estar ellos vigilando toda la noche hasta que quedaba completamente quemada. Por lo tanto, había gente trabajando de noche en el templo. Por eso en el Salmo 134:1 dice, mirad, bendecir a Hashem, vosotros todos los siervos de Hashem, los que en la casa de Hashem estáis por las noches. Con respecto a esto, Yeshua en Mateo 27:45 dice, desde la hora sexta, que es las 12 del mediodía, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena, que son las 3 de la tarde. Y alrededor de la hora novena, Yeshua exclamó con gran voz diciendo, Elí, Elí, lema sabachthani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me desamparaste? En Lucas 23:44 dice, era ya como la hora sexta, mediodía, y vinieron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, 3 p.m. El sol se eclipsó. Cuando la Biblia te habla de que el sol se oscurece, no es otra cosa que un eclipse total solar. Porque la gente se imagina 1.000.000 de cosas. ¡Ay! No, es un fenómeno natural. Un eclipse, que ya mismo vamos a tener uno el día 8 de abril. El sol se eclipsó y el velo del templo se rasgó por el medio, y Yeshua, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. O sea, como él muere en Pesaj, recuerden que porque en Pesaj traían muchas ofrendas, el tamid tenía que ser movido 1 hora antes. Por lo tanto, a las 3 de la tarde, cuando Yeshua muere, no es la ofrenda tamid, sino la ofrenda de Pesaj, lo que están ofrendando. Porque recuerden que Yeshua representa el Cordero de Redención. Pesaj no tiene nada que ver con pecado. Pesaj tiene que ver con redención. Es Yom Kippur el que tiene que ver con pecado. Por eso en el libro de Hebreos hace la comparación entre Yeshua como sumo sacerdote del cielo comparado con el sumo sacerdote de aquí en la tierra en el día de Yom Kippur. Y tienen que estudiar el libro de Hebreos para entender eso, y conocer también las ofrendas. Daniel oraba 3 veces al día. En Daniel 6:10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara alta que daban hacia Jerusalén, porque si usted no está en Jerusalén, cuando usted ora, usted tiene que orar hacia el este. Esté donde usted esté en el mundo entero. Usted busca el este, búsquese un compás que hoy mismo se puede conseguir en su celular, y usted mira dónde está el este y ora hacia el este. Por eso cuando leemos el Shema, nos viramos hacia Jerusalén. Y Daniel hacía lo mismo. Daniel está en Babilonia, por allá se arrodillaba 3 veces al día. ¿Por qué? Shaharit, Minja, Ma'ariv. Y oraba y daba gracias delante de su Dios como antes se acostumbraba a hacerlo. ¿Cuándo era antes que se acostumbraba a hacerlo? Cuando estaba en Judea, en Jerusalén. Recuerden que al pobre Daniel se lo llevaron cautiverio para Babilonia. No dejó de orar. ¿Y de dónde proviene esto del Shaharit, Minja y Ma'ariv? Shaharit, según los comentarios de los sabios, dicen que en Génesis 19:27, Abraham, madrugando, se dirigió de mañana al lugar donde había estado en presencia de Hashem. De ahí viene Shaharit. Minja, en Génesis 24:63 dice, e Isaac había salido a meditar al campo al atardecer. Y el Ma'ariv, en Génesis 28:10 dice, Jacob, pues salió de Beersheba y se dirigió a Harán, y llegando a cierto lugar pasó allí la noche, porque ya el sol se había puesto. Por lo tanto, el Shaharit se adjudica a Abraham, la Minja a Isaac y el Ma'ariv a Jacob. Volviendo a los 5 korbanot. El Torah HaHata'a, ofrenda de purificación, que lamentablemente le llaman ofrenda de pecado, remueve impurezas absorbiéndolas. Se degolla al norte del altar como la olá. Su carne comida por el sacerdote que oficia y la puede compartir, pero si la sangre entró dentro del Mishkan
Recuerden que había ofrendas en la cual la sangre de ese animalito, además de ir al altar de afuera, tenía que ponerlo en los cuernos del altar de incienso en el lugar santo. Si esa ofrenda iba ahí, pero si la sangre entró dentro del Mishkan, el altar de incienso versus el altar de bronce de afuera, no se come, tiene que ser quemada. Lo que toque esta carne queda santificado, la piel pertenece al sacerdote. Estos son ofrendas Hataat. La Torah Hasham, ofrenda de reparación o de culpa. Su carne comida por el sacerdote que oficia y la puede compartir. La piel pertenece al sacerdote. El comer la carne completa el proceso. Cuando son ofrendas que el sacerdote tiene que comer de ella, recuerden que son ofrendas santísimas que solamente el sacerdote la puede comer con los demás sacerdotes. Y si el sacerdote no la come, queda incompleta esa ofrenda. Por eso más adelante, cuando leamos sobre lo que le pasó a Abihu y a Nadab, que Moisés le pelea a Aarón, dejaron el cabro quemarse completo y no se lo comieron. Y Aarón le dice, con todo lo que me ha pasado, ¿tú te crees que yo voy a pensar en que dejé un canto de carne que no me lo comí? Y le dice, ok, está bien. ¿Por qué? Porque es esta ofrenda que el sacerdote se tiene que comer para que no quede invalidada. El Torat Sebach Hashelamim es la ofrenda de paz, de bienestar. Si es por acción de gracia, se le llama Todá. Si es por un voto, se le llama Neder. O completamente voluntaria o un donativo, se le llama Nedabá. Tienen diferentes instrucciones, de lo cual no cumplirlas conlleva a Karet. Recuerden que Karet muchas veces lo traducen como una muerte prematura o que el individuo no tiene hijos, no tiene descendencia o una muerte inmediata que proviene del cielo. El sacerdote oficiante recibe el pecho y la espaldilla, en algunos sitios lo traducen como el muslo derecho, como pago por su servicio estatuto perpetuo. Recuerden que el shelamim es la ofrenda que parte se quema en el altar, parte le pertenece al sacerdote que oficia y el resto del animalito se le devuelve a quien la ofrendó y la comparte con familia y amistades. El Pesaj es un tipo de shelamim, porque el Pesaj se comía en la casa de toda la familia. ¿Quiénes ofrecen un shelamim de agradecimiento, un todá? Según los rabinos, dice que hay 4 clases de personas que traen esta ofrenda. Número 1. Quienes fueron librados sanos y salvos de una travesía de riesgo, un cautiverio peligroso, una grave enfermedad, un viaje por el mar. Versos de agradecimiento. En Salmo 9:1 dice, oh Hashem, te agradeceré con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Salmo 35:18, yo te daré gracias ante la gran congregación, te alabaré entre un pueblo numeroso. Salmo 44:8, en Elohim nos gloriaremos todo el día y agradeceremos a tu nombre para siempre, Selah. En el Salmo 111:1 dice, daré gracias a Hashem con todo el corazón en la reunión íntima de los rectos y en la asamblea. ¿Cuál es el propósito del shelamim de agradecimiento sobre todas las cosas? Proclamar su bondad. En Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hagáis, de palabra o de obra, hacerlo todo en el nombre del Señor Yeshua, dando gracias a Elohim Padre por medio de él. Salmo 145:10. Oh Hashem, todas tus obras te alabarán o agradecerán, y tus santos te bendecirán. Que proclamen la gloria de tu reino, que relaten tus proezas para hacer saber a los hombres tus proezas y la gloria y majestad de tu reino. En el Salmo 107:8 dice, den gracias a Hashem por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de hombre. Luego en la porción te presenta 3 términos. Está el término pigul, el término tamei y el término tahor. Pigul significa una ofrenda descalificada. Si el Cohen, el sacerdote, manipula la sangre con la intención incorrecta. Una intención correcta es lo que llama kavaná.
Por eso te dicen que cuando estás haciendo las oraciones, ya sea el shaharit, el minjá, el ma'ariv, tienes que hacerlo con kavaná, con la intención correcta, porque recuerden que esto es como si estuviera uno haciendo las ofrendas en el templo. Pero si el sacerdote está haciendo esta ofrenda y su mente no está en lo que está haciendo, está pensando en otras cosas, y aquí el ejemplo que te dan es que si piensa, pues me la voy a comer dentro de 3 días, esa ofrenda queda invalidada. O pigul también es si una ofrenda se come al tercer día. Recuerden que una ofrenda no puede pasar de más de 3 días sin que se coma. Hay cierta ofrenda que comerla antes de que pase el día, hay otra que puede esperar 1 día y medio y hay otra que puede esperar hasta un máximo de 2 días. Pero si pasa el tercer día, ya esa ofrenda queda invalidada. Y esto incurre en karet. Tamei significa impureza ritual. La impureza ritual está asociada con síntomas de inmortalidad. No, de mortalidad, ¿verdad? Mortalidad. Disculpen, es mortalidad. Muerte, síntomas de mortalidad, muerte. Ejemplo de impureza ritual, dar a luz. Recuerden que impurezas rituales no son pecado, son impurezas que no te permite entrar al templo, que no te permite comer ofrenda santa, que una serie de cosas. Por lo tanto, síntomas de mortalidad representada en dar a luz, porque dar a luz no es un pecado, pero incurre en una impureza ritual. Menstruación, emisiones, lepra, tocar un animal muerto, ya sea el animal limpio o no limpio, tocar o estar cerca de un cadáver humano, porque todas estas cosas es un recordatorio de la mortalidad nuestra. Recuerden que el templo tiene que ver con vida y el propósito es vida eterna. Por eso cuando lleguemos a la finalidad de las cosas, a la muerte se va a eliminar por completo, entonces ya Hashem puede visiblemente morar de nuevo con la humanidad. Esto contamina el espacio sagrado, el Mishkan, todo lo que tiene kedusha queda contaminado por impureza ritual. Mientras que el término tahor es pureza ritual. Las ofrendas se comen en estado de pureza ritual. Si usted está en impureza ritual, usted puede comer las ofrendas. Si usted está en impureza ritual, no puede comer de las ofrendas. Y no se comen las grasas que van sobre el altar, ni la sangre. En el capítulo 8, entonces entramos en lo que se llama la consagración o, según el hebreo, miluim de los sacerdotes. Los sacerdotes son consagrados para ministrar como mensajeros de Hashem, representantes del pueblo, son los intermediarios. La orden dada se encuentra en Éxodo 29 y la orden es ejecutada en Levíticos 8, la consagración de los sacerdotes. El término miluim se puede entender como llenar las manos. Cuando tú eres consagrado, cuando tú eres ordenado, se te llenan las manos para servir a Hashem. Moisés trajo las vestimentas sagradas, el aceite sagrado, un becerro como ofrenda por el pecado o de purificación y 2 carneros. Uno de ellos va a ser un holocausto y el otro va a ser para ordenación, más una canasta de panes sin levadura. La congregación, edad, están como testigos y lo más probable es que hubieran sido más que los líderes y los ancianos como testigos. El Mishkan, sus muebles y utensilios, los sacerdotes con sus vestimentas, todo ungido con aceite, todo había que ungirlo con aceite, que es el verbo mashach. La ceremonia duraba 7 días, está asociado con la creación, con el Edén, con el templo, coronación, con kedusha. No podían salir fuera del tabernáculo por 7 días. La ordenación miluim, llenar las manos con aceite y sangre. El propósito era elevar el estatus de los sacerdotes, darle honor. Unir todo el Mishkan, especialmente el altar, con los sacerdotes. Una relación ritual y legal entre el altar y el sacerdote. Sangre se ponía en el lóbulo de la oreja derecha. Recuerden que todo es en el lado derecho, porque el lado derecho significa, además de derecho, significa rectitud, lo bueno, autoridad, bendiciones. Así que en el lóbulo de la oreja derecha
para Shema, escuchar para obedecer, Shomer, guardar. En el dedo pulgar de la mano derecha, las manos tienen que ver con abodá, con servicio, con mitzvot, con hacer los mandamientos. Y en el dedo pulgar del pie derecho tiene que ver con el halajá o el caminar, el derech. La ceremonia por 7 días tenían ellos que comer en presencia de Hashem, que era el pacto sacerdotal, el pacto que Hashem hacía con los sacerdotes. Y guardar Shomer, la puerta del Mishkan. De ahí que provienen los turnos de que habían 3 sacerdotes guardando ciertas áreas, las áreas más dentro del Azará, o sea, las áreas que le pertenían al sacerdote, no podían ser guardadas por levitas, tenían que ser guardadas por sacerdotes y eran 3 posiciones. Que hablando de eso, ayer estaba en una reunión, porque yo me preguntaba, ¿cómo van a construir el templo? Según me explicaron, aquellas partes, por ejemplo, lo que en el templo se conoce como el área de los gentiles. Gentiles pueden trabajar ahí porque ese sitio no tiene el mismo grado de santidad que los lugares más santos. En el lugar, una vez pasaban el Soreg, lo que hay que edificar dentro del Soreg, del Soreg hasta lo que viene siendo la puerta de Nicanor, tienen que ser israelitas, lógico, circuncidados. Y ustedes saben que una vez pasan el Nicanor, hay un atrio para los israelitas, pues hay israelitas también. Del lugar de los levitas, solamente levitas pueden trabajar ahí. Y del altar en adelante, lo que le pertenece al lugar de los Kohanim, solamente los Kohanim pueden construir ahí. O sea que de acuerdo al grado de santidad dentro del templo, es como se le va a permitir a las personas trabajar. Si usted sabe construir, Víctor, si me está escuchando, si sabe dar un buen martillazo en el área de los gentiles, él puede trabajar ahí. Hasta Franklin, hasta Iván, cualquier persona que sepa coger un martillo y darle un clavito y hacer cosas. Porque un área donde no tiene tanta santidad como el lugar donde están los sacerdotes. Pero lo que le pertenece al área sacerdote, solamente los sacerdotes ahí pueden construir. ¿Sí? Que de acuerdo a la santidad va a ser el tipo de personas que pueden trabajar en la construcción del templo. Ni un amén, ay bendito, están dormidos. Los sacerdotes de Hashem, como sus siervos para siempre, pertenecen a la esfera de Kedusha, espacio sagrado, por esas restricciones y limitaciones. Los sacerdotes no podían hacer lo que quisieran. Y aún dentro del mismo sacerdocio, el sumo sacerdote tiene más restricciones y limitaciones que el resto de los sacerdotes. Miluim es una ceremonia de transición. ¿Por qué? Porque es una transición de ellos ser personas comunes a sacerdotes sagrados con privilegios y obligaciones únicas. El proceso, tenían que hacer un mikveh, una inmersión, que significa una nueva criatura, entrar a las aguas y salir, es el tema de nueva criatura. El aceite para ser consagrado y la sangre para ser purificados. Es una elevación de la esfera de lo común, que otro término es profano, a la esfera de Kedusha o de santidad. El Salmo 133.1, que lo leemos todos los Shabbat en el Minjá, hasta que lleguemos a, parece que antes de Pesaj, ¿verdad? Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo o aceite sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. Aarón es el Hakohen HaMashiach, el sacerdote ungido, y baja hasta el borde de sus vestiduras como el rocío del Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Hashem bendición y vida eterna. ¿Y qué relación tiene el rocío del Hermón con todo esto? Resulta que el rocío es símbolo de la resurrección. El monte Hermón, que lo vimos nosotros cuando fuimos a Israel, es el monte más alto en Israel. Y usualmente tiene en la cima nieve, porque es tan alto que es frío allá y tiene usualmente nieve. Por eso habla de que el rocío, según se derrite el agua, va bajando
el agua del monte. El monte Hermón está al norte de Sión, es el más alto. Las aguas no descienden sobre Sión, por lo tanto es una metáfora. El rocío del Hermón es como resurrección. En Isaías 26, 19 dice, pero tus muertos vivirán, sus cadáveres volverán a la vida. Despierten y griten de alegría, moradores del polvo, porque tu rocío es como el rocío de la mañana y la tierra devolverá a sus muertos. En Salmos 16, 10 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Y en Juan 11, 25 dice, entonces Yeshua le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Aquí estamos viendo cuando están ungiendo a Aarón. Y aquí cuando le están poniendo la sangre en el lóbulo, luego en el dedo de la mano y luego del pie. Y para hablar un poquito de la vaca roja, porque hoy es Shabbat Pará. Recuerden que se encuentra la información de la ceremonia en Números 19, verso 1 al 22, 1. La ceremonia de la vaca roja no es una ofrenda ni es un sacrificio. Mira qué linda. La función y el propósito es purificar por medio de las cenizas en agua de impureza ritual causada por la contaminación por muerte. Y aquí Moshe, no me acuerdo el nombre de él completo. Que recuerden, aquí tiene él una lupa, porque recuerden que tienen que ir pelito por pelito, para asegurarse que todos los pelitos son rojos. De 5 quedan 2 cualificadas para antes de Pesaj. Esta foto la tomé yo cuando estuvimos en Israel el año pasado. Y aquí esta foto la puso hoy el More Edgar Ramos, donde cada una de ellas tiene nombre. Tenemos Geulá, que significa redención. Tejillá, que significa, me parece que belleza. Segulá, tesoro. Neshama, alma. Y Tikva, esperanza. Así que de estas 5 quedan 2. ¿Cuáles 2? No sé. Creo que nos van a decir el miércoles, el lunes. Recuerden que tenían que salir del lado oeste del templo, cruzar el Valle Kidrón y cruzar hasta el Monte de los Olivos. Ya había antes un puente. Así que salen del lado oeste del templo, salían hacia el Monte de los Olivos. Y una vez llegaban al Monte de los Olivos, aquí se ve el puente y recuerden que había unos arcos porque el puente tenía que ser elevado, porque hoy día esto aquí es cementerios. Por lo tanto, para evitar impureza ritual al tocar algún cadáver, algún sepulcro o algo muerto, ellos tenían puesto sobre los arcos para evitar impureza ritual. Cruzaban el puente con la vaquita. En uno de los comentarios está leyendo, y si la vaquita no quería caminar, ¿qué tú hacías? Ahora mismo no me acuerdo qué era lo que le hacían. Dice, hasta el momento han habido 9 vacas rojas. Los sabios dicen que la 10ª será preparada por el Mashiach. Recuerden que el animal, una vez que era degollado, era puesto sobre esta madera, y cuando están degollando el animal tiene que estar mirando hacia el templo. ¿Okay? Tiene que estar su cabeza mirando hacia el templo. Dice que una vez tenía la sangre, tenía, que vamos a hablar de los elementos, el sacerdote rociaba 7 veces mirando hacia el Mikdash. Recuerden que ellos están en un monte y el templo quedaba al lado opuesto y la muralla porque este es el lado oeste, la muralla este da la causalidad que eran más bajas que las demás murallas, por lo tanto la vista del sacerdote cuando miraba tiene que estar pensando en que está mirando hacia el lugar santísimo. Y aquí tienen la madera y aquí tienen donde tenían puesto, ven que tienen los arcos para evitar impureza ritual. ¿Qué elementos utilizaba el sacerdote? Madera de cedro, que representa humanidad, arrogancia, orgullo. El hisopo, que es para purificar y limpiar, y lo leeremos en Salmos 51:7.
y escarlata, que representa el pecado y la rebelión, que de eso habla Isaías 1:18. En Salmo 51:7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. En Isaías 1:18 dice, y venid después y estaremos a cuenta, dice Hashem, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Recuerden que ellos tenían que buscar agua del Siloé, del Shiloah, con niños que nunca han sido contaminados. Y hoy día hay niños desde hace tiempo que están esperando, lógico, ya no son niños, ya son hombres, pero tienen grupos de niños preparados para buscar el agua del Shiloah para las cenizas de la vaca roja. En un lugar en Jerusalén muy secreto están esos niños ahí desde que fueron engendrados. No han salido de ahí, no pueden salir de ahí para que no se contaminen. Y ahí pues lógico, le tienen todo el cuidado necesario, le dan estudio, le dan sus comidas, le dan su ropa, todo están atendidos ahí con sus madres y las personas que los cuidan. Una vez que había que buscar el agua, ellos venían, eran puestos sobre unos bueyes con unas maderas para que no tocaran el piso y usaban vasijas de piedra porque la piedra no absorbe impurezas, no se contamina. Y esto es del modelo que hay de Jerusalén en el Museo de Jerusalén. Y en este modelo vemos cómo ellos pensaban que era el estanque de Siloé. Y luego tenemos aquí el camino del peregrino, porque una vez ellos, esta es la parte sur de Jerusalén, una vez entraban, hacían un mikvah, ellos subían cantando los salmos hasta llegar al templo. Y aquí otra vista más cerca para ver el estanque y los escalones según iban subiendo. Los escalones sí, ya mismo lo vemos. Los escalones eran de diferentes anchos porque el propósito era que tú subías, tenías un sitio donde era más ancho para tú descansar. Recuerda que muchos de ellos vienen con animales y así iban cantando los salmos según iban subiendo a el templo. En el 2004 fue descubierto el estanque Siloé. En el 2004 en la arqueología encontraron lo que hoy día se conoce y se sabe que es el estanque de Siloé. Esta foto es del 2004. Y aquí pues ya vemos que hay agua. Y aquí están los escalones de aquel tiempo, las piedras. Y nosotros estuvimos aquí. Y aquí hay una tarima donde uno se sienta a dar clases, a enseñarle, y aquí estuvimos unas cuantas veces. Entonces uno entra por aquí. Esto te va a dar el camino que te lleva, porque recuerden que tienen que entrar al Siloé para hacer un mikvah, una inmersión ritual, y de ahí suben y comienzan a subir hacia el templo, y aquí es donde comienza el camino de la peregrinación, que tuvimos la bendición de poder ir y ver y caminar por ahí. Del camino de peregrinaje hacia el templo desde el Siloé, Shiloah. Y nosotros caminamos por aquí, tuvimos la dicha de hacerlo, un buen tramo, y vimos las piedras, caminamos sobre ese camino, que lógico, hoy día, como está por debajo de la ciudad, tienen que construir de tal manera que la ciudad no se derrumbe. Así que nosotros caminamos por ahí. Y siguen abriendo, cada vez abren más, y el propósito es que el camino quede completamente abierto hasta llegar al lugar del Monte Santo. Lo que usaban era el hisopo con el agua, mojaban el hisopo en el agua, está mezclada la ceniza de la vaca roja con agua del Siloé, y usaban el hisopo para rociar a las personas. Y como ocurría era que el sacerdote mojaba el hisopo y rociaba la familia o la persona para recibir pureza ritual. Y lo intrigante de este tipo de ceremonia es que el Kohanim, el sacerdote, comienza ritualmente puro, va hacia una persona que está ritualmente impura, es rociada con el agua y las cenizas, y el cambio es que la persona que está impura pasa a puro y el que estaba puro pasa a impuro.
Las cenizas de la vaca roja se guardaban en 3 sitios. En el templo, que había una cámara a la entrada del atrio de las mujeres, había una cámara donde se guardaban las cenizas. En el Monte de los Olivos, un lugar para las cenizas, y el resto de la otra tercera parte era distribuida entre las 24 divisiones de los Kohanim. Y con eso terminamos. Recuerden la esfera y la escalera educativa de Rico para sus estudios. Es importante que entiendan y conozcan y practiquen. No olviden que tenemos el curso del Templo 101 en Panamá, en junio, Dios mediante. No espera a última hora para inscribirse. Y de nuevo, para usted contactarse conmigo, aquí hay diferentes formas. Así que de nuevo, muchas gracias por su atención. Yo sé que es mucha información. Recuerden que siempre pongo el PDF cuando está disponible. Lo pongo en Telegram y también lo pongo en Facebook para que tengan acceso y si quieren repasarlo cuando vean el video, si es que lo quieren ver de nuevo. Así que con eso terminamos el estudio. Si hay alguna pregunta o algún comentario, ¿alguna pregunta o comentario de aquí? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Tú tienes preguntas? Mi pregunta es, cuando una ofrenda queda invalidada, ¿qué hacen? ¿Buscan entonces otro animalito y vuelven y presentan la...? Una vez la ofrenda es invalidada, entonces tienen que volver a... Que yo dudo que hubiera ocurrido muy a menudo, pero la posibilidad existe, por lo tanto, por eso el sacerdote tenía que practicar tanto. Porque hay algunas que las trae el sacerdote, pero ¿y si la trae alguien de afuera del pueblo? El que tiene que tener su mente en lo que está haciendo es el sacerdote. Él se hace responsable entonces de volver a sustituir el animalito. Exactamente cómo lo hacía, no lo sé, pero esa ofrenda quedaba invalidada. O sea, no sé si iba donde la persona y decía, chicos, se me fue la mente en otra cosa y no sé. Pero habría que buscarse otro animalito. Me imagino entonces. que si tiene que volver a hacer la ofrenda, pienso yo. No he leído nada que sucedía cuando se invalidaba, pero sí está la posibilidad de que si quedaba invalidada por la forma en que el sacerdote lamentablemente no hizo lo que tenía que hacer o no pensó correctamente mientras hacía la ofrenda, quedaba invalidada. No he leído nada que diga cosas que tú haces cuando está invalidada. Porque recuerda que es un pensamiento de él. El único que sabe los pensamientos de las personas es Hashem, al menos que el individuo venga y lo diga. Realmente no sé. Y otra cosa que siempre oímos decir, que si toca cadáver, que si toca cadáver. Y yo no me había percatado que estar cerca del cadáver también contamina. Si, por ejemplo, la persona muere, y como sucede por lo menos en Puerto Rico, antes traen los cadáveres, los muertitos a la iglesia, todo el mundo venía a la iglesia a ver el muerto en la casa. Todo el que esté bajo el mismo techo donde está el muerto queda contaminado. Lógico, hoy día, debido a que no hay la ceniza, todo el mundo está contaminado. Una vez que esté en la ceniza, pues entonces se comienza a purificar las personas. Ayer mismo, porque hicieron la pregunta en la reunión, que si a un gentil había que también ponerle la ceniza. Sí, porque si tú vas a subir al monte, va a entrar al atrio de los gentiles. El atrio de los gentiles es parte del monte, que es santo, por lo tanto la persona también tiene que ser, aunque no puedes pasar el soreg, pero aún como quiera estás en un lugar de mayor santidad que la misma ciudad. O sea, recuerden que aún dentro de Jerusalén, de Israel, hay grados de santidad. Mientras más tú te acercas al templo, o sea, el que vaya a subir al monte tiene que rociarse con la ceniza. ¿Okay?
Dice, qué hermoso que está pasando en nuestros días, ver las vaquitas. Sí, yo creo que estamos viviendo un tiempo sumamente importante, hermoso, porque se supone que la vaca roja, bueno, estamos leyendo ya de Paradumá, el Shabbat de Paradumá, o sea que ya para este tiempo las cenizas tenían que tenerse para cuando, antes de que comience Pesaj, porque la gente se van a purificar para poder subir, y ofrendar su cordero. Por lo tanto, este es el tiempo adecuado para que una de esas dos vaquitas que quedan sean incineradas y se tengan las cenizas, porque ya el Siloé tiene agua, está descubierto, tiene agua. Ya los Kohanim tienen suficiente como para poder hacer, sí sería la 10ª vaca. O sea, si esta vaquita es la que se sacan cenizas de ella, es la 10ª vaca. Y según los comentaristas, los sabios dicen que la 10ª vaca está anunciando bueno, para ellos sería la primera presencia del Mashiach, pero para nosotros sería la segunda vez. Así que es un indicio del advenimiento de Mashiach. Y esta sería la 10ª Recuerden que la vaca no es sacrificada, la vaca es incinerada porque se necesitan las cenizas. Hay comentaristas que dicen que el Mashiach la tiene que hacer. Pero si lo hacen antes de Pesaj, yo no creo que Mashiach esté cuando eso. Eso son comentarios. Recuerden que de aquí a que lo hagan, no sé cuánto tiempo van a tardar en hacerlo. De nuevo, se va, como dije, Rico y el More Joe van a hablar de eso el lunes en una presentación que van a tener, a ver qué dicen. Pero el altar tiene que estar en el monte. Recuerda también que lo que está en el monte no es un altar, porque no es una ofrenda, no es un sacrificio, es incinerar la vaca. Sí, El sitio está, recuerden que vimos el sitio que compraron. Yo no digo el de la vaca, yo sé que lo de la vaca no es el altar, pero el templo no necesita el templo como tal. No necesita el templo. Pero el altar tiene que estar en el Monte Santo. El altar tiene que estar en el Monte Santo para hacer ofrendas en el Monte Santo. Todavía está la Meca. Todavía está lo que no debiera estar. Por eso yo te digo que estén pendientes a las noticias porque las cosas se van a poner bien buenas. Se supone que entonces sería que el islámico, ¿Cómo van a hacer? No sé. los musulmanes se supone que lo entreguen entonces Los musulmanes no van a entregar aquello allí. No lo van a entregar. Si la pelea es porque ellos saben que la vaca roja es posible de que la incineren en estos días. Todo el problema que ha habido es por las vacas rojas. Ellos entienden lo que eso significa. Porque a la que se tienen las cenizas, se purifican los sacerdotes, se purifica el altar, se purifica todo el utensilio para comenzar a hacer ofrendas. Y el altar donde debe estar es donde está el domo ese, la roca esa, el domo de la roca. ¿Cómo Hashem lo va a hacer? Yo no sé, pero estén pendientes porque va a estar bien bueno. Déjame ver otra cosa aquí. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia de torta ácima, pastelitos y otras que menciona? La diferencia es cómo se prepara. Puede ser harina cruda, puede ser hervida, puede ser frita, puede ser como al horno, que dependiendo de la ofrenda es que va a ser lo que se entrega. Y eso está, la diferencia en cómo se prepara, si es un sartén, si es un horno, si es hervida, si es cocida, o sea, va a ser la diferencia. Sí, dime. Okay. En Facebook preguntan que si hay
Mujeres Cohen. ¿Por qué especificó sacerdote varones? ¿Existe mujer en Cohen? Bueno, existen mujeres Cohen de apellido, pero existen mujeres Cohen en el sentido de que son descendientes de familias Cohen, de apellido Cohen o de sacerdotes, pero no pueden ejercer en el templo. No pueden ejercer porque Hashem lo prohibió, porque antes en los templos, cuando había mujeres, las mujeres estaban asociadas con prostitución o con ritos de fertilidad. Hoy día y nunca en el templo de Hashem, ni en el Mishkan, ni en el templo, una mujer puede ejercer. Los únicos que pueden ejercer son descendientes de Aarón, porque llevan en su genética, en el cromosoma Y, que es lo que da las características varoniles, el cromosoma, la marca de que son descendientes de Aarón. Una mujer no tiene un cromosoma Y. Por lo tanto, ninguna mujer puede ejercer como sacerdote, sacerdotisa en el templo de Hashem. De que hay, las hay, pero no pueden ejercer. Porque son familia, estoy segura, o sea, son familias de descendientes, de familia de sacerdotes. Pero no pueden ejercer. Cuando dice, hay cierta ofrenda que solamente el sacerdote varón puede comer, que son las más santas. Si la ofrenda es santa, pero no es de las más santas, él la puede compartir con su familia, incluyendo hijas. Pero las hijas Cohen no pueden ejercer en el templo. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una inquietud. Una inquietud. A nosotros nos han enseñado con relación a que después de la muerte y resurrección del Mesías, ya el Viejo Testamento o la Torá no era válida. Uh-huh. Ahora con esta situación de la vaca roja que hay, toda esa teoría se derrumba. Bueno, no solamente con esa teoría, sino con todo. El que diga que el Viejo Testamento está invalidado, no sabe lo que está diciendo. Porque el Viejo Testamento está invalidado, no sabe lo que está diciendo, porque la Torá es la base de todo. Yeshua enseñó Torá, vivió Torá, y cuando regrese lo que va a enseñar es Torá. Y muchos no van a entender esto de la vaca roja porque no estudian el templo ni estudian la Torá. Y eso está dentro, la ceremonia de la vaca roja está en número 19. Por lo tanto, va mucha gente que se van a oponer, aún dentro de los que dicen ser seguidores, se van a oponer porque no entienden. Pero para eso estamos estudiando y para eso nos estamos instruyendo. Porque estas cosas hay que conocerlas porque son cosas que son indicios de lo que va a ocurrir y muy pronto en nuestras vidas. Esto de la vaca roja, si esa vaca roja se incinera antes de Pesaj, usted de nuevo le digo, póngase su cinturón, amárrese su cinturón, que las cosas se van a poner bien buenas. Si es sin que se haya hecho el problema que ha habido del 7 de octubre, imagínense cuando sí ocurra. Y la situación es que no se va a poder ocultar cuando haga la incineración de la vaca roja, porque eso va a ser un momentín. Imagínense, es un animal que va a tardar en que se queme todo. Se tiene que quemar todo, hueso, todo. Eso va a tardar horas. Yo imagino que ahí eso va a estar el IDF, la seguridad por todos lados. Pero el humo se va a ver. Es importante que oremos como pueblo que dice ser Israel, como pueblo que dice creer en el Mashiach, como pueblo que espera que Yeshua regrese. Necesitamos orar para que sean guardados, cuidados y sean hechos invisibles al enemigo cuando eso ocurra. Porque si hasta el momento ha habido tanta situación, imagínense cuando ocurra de verdad. Y sobre todo esta nación se ha ido en contra de Israel. No se crean que aquí no va a pasar nada.
No se crean porque al esta nación no votar, quedarse se abstuvo de votar, le dio rienda suelta al enemigo. Porque a la que Estados Unidos no dijo nada, empezaron, creo que ayer o esta mañana mataron a 38 israelitas. Y las cosas se van a poner peor. Porque esta nación, en otras palabras, cruzó de brazos y le dijo, Israel allá, resuélvete tú. Que estaba planificado una delegación de Israel venir acá, a Washington. Dije, no, si es así, nos vamos a ir para qué. Así que actualmente el único apoyo que tiene Israel somos nosotros. Y aún dentro de nosotros hay personas que no entienden y están todavía a favor de los palestinos y en contra de Israel. Si usted está en contra de Israel y lo que Israel está haciendo, usted está en contra del Mashiach. Usted está en contra de la Torah. Es más, usted está en contra del Rey Soberano Hashem. Así que hay que entender, hay que estudiar, hay que prepararse para que entendamos lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir. Y vuelvo y repito, no es tiempo de ser ignorante. No hay forma. Y tenemos que conocer, tenemos que apoyar a nuestro hermano Judá. Porque ahora mismo están solos. Se le ha ido toda nación en contra de Israel. Y eso es bíblico, eso está profetizado. Todas las naciones se han levantado en contra de Israel. Porque aunque Estados Unidos no se levantó en contra directamente, lo hizo indirectamente porque se quedó, mira. Porque es tan culpable el que hace como el que no hace nada. Déjame ver. Algo más. Anyway. Así que tenemos que orar. De nuevo, va a haber muchas noticias falsas, van a haber muchas cosas que van a decir que no tienen sentido. Por eso edúquese. Edúquese para cuando comiencen a decir disparate, no los coja usted, caiga también en la red y ser engañado. Por eso lo va a ser tan fácil al Mesías falso engañar a tanta gente porque la gente quiere seguir ignorante. Porque si usted sabe la verdad, eso no hay quien se lo cambie. Si usted cree la verdad, eso no hay quien se lo cambie. Y usted no va a dudar. Pero si usted es de los que se dejan llevar por cualquier estupidez que pongan en Facebook o cualquier video que pongan en YouTube sin conocer y entender realmente lo que está ocurriendo, mi gente, no es tiempo para seguir ignorante, ni es tiempo para inventarse o dejarse llevar por estupideces que la gente pone. Usted asegúrese de que le está enseñando y diciendo, lo está haciendo conforme a lo que dice la Torah. Sí, dime. En Facebook dice la vaca, si no se incinera en este tiempo, pierde la elegibilidad, o sea, debe tener cierta edad o puede ser usada sin importar el tiempo. La vaca no puede tener, bueno, algunos comentaristas dicen hasta 4 años, pero tengo entendido que hasta 3. Y las vaquitas están a punto de cumplir 3 años. Si se pasa la edad que requiere la Torá, no se puede incinerar. Hay que esperar a que aparezca otra. Así que estamos en lo que llama un window, una ventana pequeña de tiempo entre ahora y Pesaj. ¿Cuál fue la vaca número 9? La vaca número 9 fue no sé cuándo fue, creo que fue en la Mishnah, en algún sitio, en el Abot, creo que en el libro, en el Tratado de Abot, te dice la lista. Pero recuerden que mientras estuvo el templo de pie, había cenizas todavía. A la que se destruyó todo, pues todo eso se... ¿Cuándo fue la última? No recuerdo. Pero sí creo que hace más de 2000 años.
Por eso el que esté ocurriendo todo esto en estos momentos es bien importante y bien impresionante. Y de nuevo, no es tiempo de estar dejándose llevar por ignorancias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Ok, mis hijos, si no hay nada, recuerden que mañana a las 8, Pastor Vargas Shaharit, y luego a las 4 estaremos aquí para las oraciones de Minjá. Así que será entonces hasta la próxima. Muchas gracias por su atención. Y póngase a leer, póngase a estudiar. Si no le gusta leer, pues entonces escuche a gente que sabe lo que están diciendo. Recuerden que de esas personas que saben lo que están diciendo somos pocas. Escuchen a Rico, a Joe, a Pastor Suarte, a Edgar, a Augusto, a una servidora. Yo no sé tanto como ellos, pero me bandeo entre los sabios. Así que fuera de eso, no le aconsejo que escuchen a más nadie. Así que muchas bendiciones. Shabbat Shalom. Recuerden que Shabbat termina mañana a la puesta del sol. Tienen todavía unas cuantas horas para seguir deleitándose en la presencia de Hashem. Así que mis hijos, muchas gracias, bendiciones y nos vemos en la próxima. Shabbat Shalom.